Ya estamos aquí con la docente de literatura e integrante de ADES Montevideo, María Graciela García. Gracias por estar por acá. Por favor. Y con Lautaro Gutiérrez, que es del gremio estudiantil del IABA. Gracias, Lautaro, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, decíamos ahora, antes de arrancar, que estamos en una semana muy particular, porque es esta semana última de Robert Silva, pero también venimos de 2 días de ustedes de paros, de ocupaciones. En el caso del IABA también hubo más de 10 liceos ocupados. Entonces, en primer lugar, preguntarles, bueno, ¿cómo evalúan estas 2 últimas jornadas de movilización que cerró ayer frente al Codicen, ¿no? Con una movilización, una proclama. Con mucha expectativa y con mucha alegría, porque es unánime, casi unánime, el rechazo a la transformación educativa. 238 liceos del país, y ya no los grupos sindicalizados, sino de las ATD, en las que están todos los profesores, rechazan la transformación educativa. Solamente 2 liceos del país le dieron la aprobación. Eso implicaría que esa reforma, si asistiéramos a una democracia, que esa reforma se detuviera. Sin embargo, igual, una transformación que además, como decimos nosotros, no es transformación, es vaciamiento de contenidos, es ajuste presupuestal, es limitación de los derechos sindicales y gremiales. Entonces, es un desastre la transformación educativa. Por lo tanto, bueno, por suerte, como ellos se dan cuenta, creo yo, que implementarla en bachillerato no va a ser tan fácil como implementarla en ciclo básico, que se implementó y que así la están sufriendo los compañeros que trabajan en el liceo de ciclo básico. Creo que todo lo que ha venido pasando este año muestra cómo las autoridades, para mí la lectura que hago es que quieren quebrar los colectivos sociales para poder, primero si quebramos, empezando por el IABA, que no es casualidad para mí que hayan instalado un conflicto en el IABA, para derrotar. Si podemos derrotar este colectivo, bueno, es probable que el año que viene la transformación marche, la podamos ahí con la menor cantidad de conflictos posible. Pero por suerte se tomaron medidas de lucha y bueno, y la ocupación se hizo en 12 liceos de bachillerato, que es mucho. Estuvieron ocupados. Ayer hicimos esa manifestación frente al Codicen. Y bueno, y veremos, sabemos que se vaya Robert Silva no quiere decir nada, ¿no? Robert Silva va a ir a hacer campaña, que ya la viene haciendo lamentablemente desde su rol hace tiempo, pero va a quedar otra persona que va a responder al mismo alineamiento político, ¿no? Lo de ayer terminó con la entrega, ¿no? Sí, de algunas denuncias, pero que no las recibió Silva. No, por supuesto, no las recibió, la respondaron a alguien que ni siquiera sé si estaba Robert Silva ahí, no sabemos, pero entregaron a una secretaria de Robert Silva que bajó a recibirlas. Lautaro, ¿cómo vivieron ustedes, los estudiantes, esta movilización, esta última movilización? Bueno, primero solidarizarnos con los docentes que tomaron estas medidas de ocupación primero y después de la concentración. Estuvimos en las 2 apoyando, porque entendemos que vamos por el mismo lado, repudiamos la transformación educativa de la misma forma, y la gestión de Robert Silva, que ahora termina y ha tenido un balance muy negativo. Y como dice María Graciela, se va Robert Silva, pero el problema no es puntual, no es personal, sino sistemático. Es todo el lineamiento que siguen las autoridades de la educación actuales, que van por ese lado de implementar determinadas cuestiones de manera antidemocrática, sin consultarlos con la comunidad educativa, sin consultarlo con los estudiantes ni con los docentes. Como dijo, está la herramienta del ATD, que existe desde hace muchísimos años, y sin embargo no se está teniendo en cuenta, no se toma en cuenta. Es una parafernalia para ellos de, bueno, escuchamos a los docentes, pero en realidad no hacemos nada al respecto, no tomamos su voz. De hecho, una ATD se suspendió del domingo para el martes, en octubre, el 3 de octubre era la ATD y se suspendió, posterior a la que había dado ese rechazo tan masivo a la transformación educativa, y entendemos que tanto la transformación como los demás problemas que tiene la educación, los puntuales del martes y del miércoles, los reclamos fueron la transformación y los recortes, son gravísimos y no nos podemos quedar callados, y por eso que también apoyamos a los docentes en esta lucha que nos compete tanto a ellos como a nosotros. Y hablando de la transformación en sí, ¿no? La transformación educativa, llama la atención porque, bueno, salió una encuesta esta semana de Opción Consultores donde se le consultó justamente a la ciudadanía cuál es la opinión, ¿no?, sobre esta transformación, y un 47% de los encuestados apoya la reforma de alguna manera, y un 40%, bueno, se muestra en contra. Entonces quizás la pregunta está, ¿qué es lo que se sabe de esta transformación? ¿Qué es realmente lo que cambió
la transformación educativa en el día a día, en las aulas, tanto para los docentes como para los estudiantes? Bueno, primero déjame contestar esto de las encuestas, que bueno, que hay que relativizarlas también. Yo creo que lo que pasa es que el aparato del gobierno ha hecho un marketing de la transformación educativa a un nivel tan mentiroso que bueno, que eso llega a gran parte de la población que cree, que puede creer, y eso es lo que si uno lee esas encuestas, que hay gente que cree que la transformación es una maravilla, como dice Robert Silva, pero no es eso. Y hay otra gente, entonces hay una gran desinformación. En primer lugar eso, la pregunta era ¿cómo es cambió? En el día a día? Sí, Bueno, en el IABA, por suerte, todavía no la tenemos porque es bachillerato. Claro. Pero la gente que trabaja en primer ciclo, es mucho más trabajo administrativo y menos trabajo de aula. Está la presencia de los mentores, que son como controladores de que se aplique la reforma educativa, que en realidad manifiesta la gente que tampoco tienen mucha idea, porque hay que ver que esta transformación educativa es muy improvisada, ¿no? Está llena de frases muy lindas de la centralidad del estudiante, como si alguna vez en la educación no hubiera estado la centralidad en el estudiante. ¿Y dónde va a estar la centralidad? Entonces ellos repiten ese tipo de frases de que van a buscar también el espíritu crítico. Bueno, ¿de qué manera? El ciclo básico la gente lo está viviendo con mucha persecución, con mucha imposición, con poco diálogo. Me gustaría que hubiera gente de primer ciclo para que hablar, porque la verdad que yo no estoy ahí, pero las nuevas... hay dos modelos de educación que se están enfrentando. Un modelo autoritario, que no dialoga, personificado en Cherro en primer lugar, que nunca fue al IABA a ver lo que pasaba, pero que sale a decir cómo está el IABA, por lo que le dicen las interventoras, que lo único que han hecho es perseguir. Entonces, ese modelo lo están implementando en toda la educación. Fue muy gracioso, por ejemplo, ese mensaje que le llegó a ustedes de que las autoridades no van a dialogar más con ustedes, sí, porque consideran que algo que pusieron en Twitter, en sus redes, sí. ¿Cómo es eso, Lautaro? A ver, Sí, contalo. un tweet, bueno, tenemos un Twitter nosotros, y por determinado tweet que subimos, creo que el día 12 de octubre, nos pareció la excusa más simple que puede haber, o más tonta, porque en realidad es un tweet que no era para nada ofensivo. Era un tweet que decía, remarcando, bueno, esta ironía de que Cherro decía que fuimos nosotros quienes bajamos las luces el día miércoles en el discurso de Leonardo Ruiz Díaz. Y bueno, nosotros denunciando eso, que cómo podía ser si en realidad las únicas que estaban adentro eran las interventoras. Hay videos grabados que todos los integrantes de su sindicato, los estudiantes del IABA, estábamos afuera. Queriendo escuchar aparte el discurso. Ahí está, claramente, lo estábamos escuchando. Él estaba en la vereda, ni siquiera se podía subir a las escaleras porque lo tiene restringido. Y denunciando eso, ¿cómo puede ser que salga Cherro a decir que nosotros fuimos quienes cortamos la luz cuando ni siquiera estábamos adentro? Y bueno, ellos lo consideraron una falta de respeto y nos cancelaron el diálogo que teníamos, el poco diálogo que llegamos a tener para intentar resolver el conflicto del salón gremial, del cual no hemos tenido todavía respuestas favorables. Y volviendo un poco a la transformación educativa, recalcar también que para mí uno de los principales cambios y de los más dañinos, además del recorte de horas, de materias como filosofía, astronomía pasa a ser opcional, por ejemplo, pero sobre todo que se basa en una educación por competencia, que ya no está el foco en los conocimientos que adquirimos los estudiantes, los saberes disciplinares, sino en qué tan competentes somos, qué sabemos hacer, no qué sabemos, sino qué sabemos hacer. Es decir, focaliza que el objeto de la educación en la salida a la matriz laboral, al mercado laboral, ¿verdad? Ajustándolo a lo que precisa el mercado, no a lo que precisamos nosotros, no a desarrollarnos con saberes, con conocimientos, con pensamiento crítico, con ciudadanos bien formados, sino, bueno, personas que estén disponibles para salir al mercado laboral. La propia Aristimuño, autoridad, salió a decir en una radio que han hablado con empresas y que las mismas empresas han dicho no lo formen mucho en nada, que nosotros ya lo formamos después. Es decir, estamos ajustando la educación al mercado laboral, no a las necesidades de los estudiantes, no a la creación de personas con un sentido crítico, con la capacidad de reflexionar. Es decir, es una concepción filosófica desde la base totalmente distinta a la nuestra,
por eso esta transformación educativa, además de que se está haciendo a las atropelladas, a los empujones para hacer campaña electoral sin tiempo, desprolijamente, con programas improvisados que salen a decirlos, bueno, estamos a octubre, y se va a implementar en marzo del año que viene. Hay docentes que no saben si van a tener horas o qué van a agarrar, ni dónde, ni cómo va a ser, ni sus programas. Además de eso, ya es desde el vamos que hay una concepción filosófica distinta del rol que tiene que tener la educación. ¿Para qué educar? ¿Y por qué educar? Bueno, los dos hacían referencia ahora a esto de la campaña de Robert Silva, ¿no? Y decías, Graciela, bueno, esto que en realidad viene siendo campaña desde hace tiempo. Sí. Cuando en realidad el discurso de Silva era que no iba a ser precandidato, ¿no? ¿Cómo ven ahora? Que se confirme efectivamente que deja su cargo para hacer campaña. Una más de las tantas mentiras, que... Porque ellos usan la mentira como estrategia. Entonces, miente, eso está más viejo, o por lo menos tiene unas cuantas décadas. Y bueno, y se confirmó que no. Yo lo único que me pregunto es que si va a dirigir el país como dirigió la educación, pobre país, ¿no? Porque nosotros decimos, no es transformación, es destrucción. Ya, es ajuste, es destrucción. Y además me encanta escucharlo a Lautaro para que vean, porque él habló mucho, y Cherro también, y habla cuando puede del IABA, dice los malos resultados del IABA, no sé si lo han escuchado. Y no sé qué, yo digo, cuando uno escucha a los estudiantes que tenemos en el IABA, uno dice, bueno, porque aparte esto no es, ni siquiera es una excepción, es bastante la regla, ¿no? Vos tenés buena nota en literatura, Lautaro. Sí. Muy bien. Con Pero, Federico. pero aparte él está haciendo ingeniería, y él hace poco que estuvimos hablando me dijo, pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho también la literatura, claro, bueno. Son estudiantes que después tienen que soportar inspectores que les dicen cosas que tienen una forma, bueno, como cuando le leían el estatuto, cuando fueron a una reunión, les leían el estatuto como si ellos no supieran leer el estatuto y nunca lo hubieran leído. Primero, otra cosa que quiero retomar, unas autoridades no pueden cortar el diálogo, porque la educación es diálogo. ¿Cómo corto el diálogo con los estudiantes del IABA? Yo soy el adulto, ellos son los adolescentes, yo soy formador. ¿En qué país estamos que las autoridades de la educación cortan el diálogo con los estudiantes? Pero entonces no son educadoras, porque educar es diálogo permanente, ¿no? En primer lugar. Después tú me preguntabas, a ver... No, en esto de la campaña, decía que decías, bueno, hace rato que Silva hace campaña. Hace rato que hacen campaña y que usan todos los medios masivos a su disposición para ello, ¿no? No, eso nada más, no, mucho más, no sé si puedo decir de eso, y creo que está como, que es evidente, ¿no? Es evidente. Pero iba a decir algo más que se me pasó en este momento, así que ayúdame. No, que en realidad siempre fue el cambiar por cambiar. Claro, pero el tema de lo que tú dijiste de las competencias, bueno, por supuesto que nosotros estamos en contra de esa concepción, pero yo estaba hablando de los resultados del IABA. Cuando Robert Silva dice esos resultados del IABA, suma... porque es una verdad a medias, usa los datos del nocturno, y en ningún lugar el nocturno responde, es otro plan, responde a otras realidades, gente que se anota y abandona. Si vemos solamente del diurno y vespertino, los resultados del IABA de egreso, señor Robert Silva, son del 80 y pico %, con promovidos, y todavía aumenta esa cifra después con gente que promovidos en todas, y los que promovidos con alguna materia que les queda. Por lo tanto, hay una falta, la verdad, y eso es una clara intención de querer destruir el IABA, porque decimos, sacamos al director y dice los resultados del IABA, bueno, estamos hablando de cosas distintas que son importantes todas, pero no, sale a ensuciar la cancha. Igual que Jennifer Cherro, ¿no? A ensuciar la cancha. Perdón, una cosita más, que a veces lo que ve la gente o lo que quiere la gente, y es lo que les dicen, lo que quieren escuchar, es que se cambia. Que cambió la educación, estaba bárbaro, buenísimo, si hay un cambio, lo anterior estaba mal, lo de ahora está bueno. Y me parece que ese modus operandi, esa forma de actuar, no es únicamente en la educación, sino de toda la gestión actual, que es el cambiar por cambiar y a las apuradas, y no se sabe. Pasó con la ley de urgente consideración, por ejemplo, cuando ya había asumido el gobierno no se sabía ni cómo iba a estar compuesta, a la que el gremio se opuso también. Con la transformación educativa me parece que pasa lo mismo. Ellos, las propias autoridades decían, bueno, hubo un retraso por culpa de la pandemia y no la vamos a poder aplicar en los plazos que tendríamos que aplicarla, e igualmente decidieron aplicarla y hacerla de manera improvisada por cambiar. ¿No? Digamos. Y ese es el relato que le venden a la población, me parece, y que lamentablemente está calando, al menos eso dicen las encuestas,
y porque es difícil, interiorizarse en los problemas de la educación si no estás tan afín. Y si te dicen que hay una transformación educativa y te la venden como muy linda, parecería no haber problema, pero sí lo hay, sí que lo hay. Lautaro, a modo de balance, estamos en la última semana de la gestión de Robert Silva, ¿no? ¿Cuáles son los principales mojones, las principales diferencias que han tenido con la gestión de Robert Silva? Bueno, primero esta concepción de base del rol de la educación, ¿no? Que ya venía planteando. Después, los recortes que han habido, no es solo de parte de Robert Silva, claro, los presupuestos, recortes en becas, recortes en la educación en general, también pasa con la UDELAR, aumenta el presupuesto para los militares y no para la UDELAR, por ejemplo. Es decir, hay un foco distinto del que tenemos nosotros en cuanto a qué es gasto y qué es inversión, o qué es gasto y qué es dinero que va a ser usado para mejorar el país en el futuro. Y después, por ejemplo, la concepción que él tiene con respecto al derecho a huelga. Él sale a decir, no, profesores, no hagan paro, hacen que los estudiantes pierdan clase. No, ocupan liceos y... A ver, el derecho a huelga está estipulado en la Constitución de la República, es una forma de manifestarnos, y en vez de intentar callar o de intentar que no nos manifestemos, ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no escuchan qué tenemos para decir? Que somos los actores de la comunidad educativa. No salir a dar relatos hacia afuera, cuando en realidad la educación la tenemos que hacer desde adentro los propios actores de esta comunidad, que somos los docentes, los estudiantes, funcionarios, padres, y nunca se nos ha escuchado, y en vez de intentar escucharnos está eso de intentar callarnos. Y después la negligencia con la que se manejan, ¿verdad? Poner inspectoras que creemos que no están capacitadas, quitar a nuestro director de manera injusta, no intentar buscar el diálogo ni la resolución de conflictos mediante el diálogo, sino por el autoritarismo, por reglas mandatoriadas, digamos, jerarquías. Uh-huh. Una cabeza muy militarizada pensamos que tienen para lo que tendría que ser una institución pedagógica. El Lautaro mencionaba ahora, Ale, lo de las huelgas, y vos decías recién también, ¿no? Bueno, el derecho a huelga, mencionabas los paros, las ocupaciones. Y esto es algo que figura en el discurso de Silva y del ministro, ¿no? de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, la idea repetida de que los paros, ¿no? Que se reiteran una y otra vez, lo que hacen es atentar contra la educación de los estudiantes que pierden clases. Como integrante de un gremio estudiantil y que, ¿no? Como miembro del IABA, que han participado de tantas jornadas de paros y demás, ¿les ha dejado aprendizaje todo esto, esta militancia, estas jornadas de paro? Por supuesto. Luchando también se aprende. Uh-huh. Y me parece muy, muy cínico salir a decir que es nuestra culpa que perdamos clase o que no queremos aprender o que no estamos dispuestos a tener una buena actuación académica solamente porque nos manifestamos por la educación pública uruguaya. Lo que estamos haciendo es defender la educación pública uruguaya y nos dicen que vamos en detrimento de ella. Es decir, para nosotros es muchísimo más dañina la transformación educativa que ocupar el liceo un par de días quejándonos. O que buscar una negociación, o que ir a hablar a la Dirección General de Educación Secundaria, porque los que nos movemos, nos terminamos moviendo, siempre somos nosotros. Los conflictos no los van a resolver las autoridades por cuenta propia, ya nos quedó clarísimo. Tenemos que ir nosotros y con mucha suerte podemos hacer algo. Lamentablemente es así. Y si nos dicen, bueno, quédense quietos y asientan con la cabeza todos los cambios que les hacemos, nos parece que es lo contrario a lo que tenemos que hacer. Es decir, somos educandos, tenemos que tener un espíritu crítico, analizar lo que nos están diciendo y no aceptarlo de cabeza gacha. Uh-huh. Es decir, y después son ellos los que no quieren escuchar. Uh-huh. Sino justamente desmeritar el derecho a huelga, desmeritar los paros, desmeritar los sindicatos, desmeritar los gremios estudiantiles, la organización. Por ejemplo, las ocupaciones se votan en la asamblea estudiantil y están invitados todos los estudiantes de todos los turnos, pueden ir y votar, el voto es secreto. Es decir, acá no hay trampa, somos los estudiantes manifestando nuestra opinión. Que no les guste la opinión es distinto. Uh-huh. Graciela, si pensamos en estas denuncias de los docentes de persecución sindical, bueno, ¿cuánto ha pesado a la hora de decidir justamente manifestarse en contra de...? Y mucho, porque han hecho cosas muy groseras, como por ejemplo, en nuestro liceo, una de las interventoras, estábamos reunidos en coordinación, tacha
coordinación y pone reunión sindical y les manda descuento, nos manda a todos los profesores. A ver, estábamos manifestando y en un parte diario lo adultera una de las interventoras y pone la profesora menganita de tal lidera una medida gremial en un parte diario que es un documento donde se pone faltó tal profesor, faltó tal cosa, vino tal cosa, lidera una medida gremial, lo adultera, la cripta que viene y dice miren lo que hizo la interventora. Entonces ahí fuimos, tenemos que llamar a nuestros dirigentes sindicales para que vengan y que les digan a ver qué están haciendo. Han perseguido profesores en diferentes liceos, porque eso no solamente pasa en el IABA, pero nos inspeccionaron a todos al mismo tiempo, el mismo día, que fue el 26 de junio, por orden de las interventoras. Y todos ingresaron a nuestra libreta digital y dejaron los inspectores una observación por orden de las interventoras. Entonces, la persecución a una funcionaria de servicio, que eso nos hizo llegar hasta las lágrimas ese día, porque ya era como, porque la vio supuestamente, que es de una empresa tercerizada, si no, ella no lo puede hacer, si es funcionaria de secundaria, porque la vio comiendo una torta frita un día que ustedes estaban en una medida gremial, dijo que apoyaba la medida gremial, llamó a la empresa tercerizada, que no la quería trabajando más en el liceo, tenía una permanencia de 5 años y ahora está trabajando, la sacaron de la empresa tercerizada del IABA. Se manejan con un autoritarismo y además, claro, ustedes nombraron a Pablo, el ministro desprecia a los colectivos docentes. Yo creo que desprecia la educación pública, me atrevo a decir eso, porque por sus manifestaciones y bueno, y nosotros cuando hablan, de lo único que hablan es de que pierden clases, y nosotros decimos, como dijo él, que los derechos se pelean. Eso aprendieron este año, que las injusticias se resisten, que los atropellos no se permiten, y hemos resistido, y que no es poco, porque la resistencia es una forma terca de decir, bueno, no tenemos el poder político, pero tenemos el poder de no doblegarnos, y no nos van a doblegar. Nosotros seguimos peleando, ponemos música en los recreos, cantamos a redoblar, cantamos Marcha de la Bronca, canciones que yo no quedo mirando. Decimos, ¿cuándo vamos a llegar a la década del 80? Todavía no salimos, estamos en la década del 80 con las canciones, pero bueno, también le decimos, traigan, chiquitines, traigan, son los que nosotros escuchamos. Escuchamos esas canciones, ¿qué más hacemos? Escribimos en un pizarrón frases apócrifas, porque las inspectoras encima mandan frases en sus coordinaciones diciendo que sacan de Facebook de esas frases y ponen Dante Alighieri, y nosotros dijimos, eso no lo dijo Dante nunca. Entonces, como eso no lo dijo Dante nunca, nosotros ponemos frases y ponemos no a la intervención en el IABA, Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Y esos son chistes internos que nos hacen resistir en pizarrones grandes, ¿no? Que nos hacen resistir porque también creemos en la militancia feliz, en que no todo es siempre, tiene, como dice Federici, que tiene que haber una militancia feliz. Y nosotros en el contacto con ellos hemos aprendido un montón. Pintamos el mural con la Brigada de Pascua en una jornada que fue una fiesta. Hermoso. Porque nos han llamado colectivos como la Brigada de Pascua queremos hacer un mural del IABA y ahí intercambiamos con una cantidad de gente. También hemos llorado con Leonardo. Bueno, eso, Graciela, porque ya estamos sobre la hora y no queremos irnos sin preguntarle sobre puntualmente la situación de Leonardo Ruiz Díaz, director sumariado, que hace meses que viene en esta situación y que la última resolución, lo hablábamos ahora fuera del aire, es mantenerlo separado, ¿no? de los estudiantes del liceo, ¿no? Decías, Graciela, incluso con medidas cautelares que no permiten que se acerque ni siquiera al centro educativo. ¿Cómo ven esta situación? Y ustedes que están cerca de Leonardo, ¿cómo lo ven a él? ¿Cómo ven...? Él ese día tuvo que decir, el día del abrazo que él fue, tuvo que no podía subir la escalera. Sí. Entonces estuvo en la vereda. No le permiten acercarse como si fuera un personaje peligroso. Bueno, no quiero hablar de la realidad nacional, de cuántos personajes peligrosos han estado en lugares mucho más tiempo del que debieran haber estado cuando ya se sabía que había que sacarlos. Él no reviste ninguna peligrosidad. Su único delito, no se ven las comillas, porque estamos en radio, pero hice con manos comillas, es haberse negado, no haber acatado, como si estuviéramos en la dictadura. Le aplicaron una norma de la dictadura del año 79, no derogada parcialmente, entonces, no acató una resolución. Nosotros decimos que nosotros no acatamos, que las autoridades se construyen con respeto,
No somos soldados, por lo tanto no acatamos órdenes. Entonces, lo que hizo él fue defender un salón gremial. Le pedían que entregue un salón gremial. Él querían que fuera un director que en democracia retirara un salón gremial a los estudiantes. Y Leo tomó una postura que nosotros aplaudimos, que es la de la dignidad. No se les quita un salón gremial, además con una mentira, pero ese es otro tema, lo de la rampa, que nunca se hizo porque no se podía hacer ahí, las autoridades lo sabían porque había un informe de arquitectura. Entonces él se negó a entregar una llave de un salón gremial estudiantil y lo separaron del cargo, dejándonos atónitos, porque el autoritarismo todavía nos sorprende, porque venimos de muchas décadas de democracia, no estamos acostumbrados, todavía nos sorprende, todavía nos dejan, en eso nos ganan, nos dejan atónitos. Graciela, ¿cómo es la circular? Porque creo que estos detalles dan cuenta, ¿no? La circular que le llega a Leonardo ahora con la última resolución. Bueno, es una circular que dice que él tiene que ir a documentación estudiantil, no me acuerdo dónde se ubica esa oficina, y le asignan una tarea que va a tener supervisión, por no decir control, de la inspectora Maris Montes, que es la inspectora de inspectoras, por decir, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre del cargo. El cargo que está luego de Cherro. Exactamente después de la renuncia de Yáñez. General, Algo parece. ¿no? Inspección general. Inspección general. Entonces, esta señora, que parece que no tiene nada que hacer, digo yo, porque con todo lo que debería tener que hacer con ese cargo, va a supervisar el castigo que le aplican a Leonardo por haber tenido esa actitud digna. El día que se tuvo que reintegrar se descompensó y bueno, y está con licencia psiquiátrica. Demasiado. Desde el 31 de marzo que lo tienen, porque además retención del salario, ¿no? Del 50% durante 6 meses. Claro. Y otra cosa más, perdón, ya nos parece muy injusto que se haya retirado el cargo y también reclamamos cuando no volvió, nosotros teníamos la cuenta regresiva y todo, y bueno, nos quejamos. Robert Silva salió a decir que este procedimiento es común, que en las oficinas, en los aparatos estatales se suele hacer cuando una persona le termina un sumario y va a ser reintegrado a un cargo, pero si su cargo ya está ocupado, lo mandan a otra oficina. El tema es que el cargo no está ocupado. Claro. Nosotros no tenemos dirección. Exacto. Y es incomprensible que no vuelva. Porque es un equipo de gestión, como le dijo Cherro, que son 2 inspectoras que no tienen nada que hacer ahí y no saben qué hacer, son incompetentes, no tienen diálogo con nosotros, y el cargo de dirección no está ocupado y aún así lo delegaron a otra oficina. Eso nos parece incomprensible y denota el autoritarismo, porque si vuelve van a ver que nosotros teníamos razón, que estaban equivocados. Lautaro Gutiérrez, del gremio estudiantil de Liaba, muchas gracias por estar por acá. A ustedes. Muchas gracias. Graciela García, docente, integrante de AES Montevideo, gracias por esta mañana en Nada que Perder. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Será hasta la próxima. Bueno, va. Gracias.